Andbank y el inversor inquieto, el arte de la banca privada y el compromiso con la cultura financiera les ofrecen Inversores. 1:12, nos vamos hasta Andbank. Allí está María Jesús Soto. ¿Qué tal? Buenos días, María Jesús. Buenos días, Arturo. Buenos días a todos. Muy bien, como le decía Anaís hace un momento, es que no me da la vida. Hoy tenemos que empezar hablando de la novedad en patrimonio, ¿no? Por ahí vamos a empezar hoy el programa, ¿no? Sí, vamos a empezar, que yo creo que lo mencionaba el viernes pasado, que posiblemente se aprobaría esta semana, y se aprobó. Se aprobó ya la bonificación del impuesto de sucesiones y donaciones en Castilla y León. Se va a publicar el BOCIL en los próximos días y, por tanto, ya entra en vigor. Y es un tema donde las personas se tienen que informar a nivel individual antes de tomar decisiones, porque lo que ha sucedido es que se bonifica el 99% en el impuesto de sucesiones y donaciones, y hay mucha gente a la que ya, quiero decir, que por el patrimonio que tenían en sucesiones ya no pagaban nada a sus herederos. Por tanto, esto significa que son otros patrimonios importantes, sobre todo los patrimonios muy importantes, son los que salen muy beneficiados en el caso de sucesiones. Y en el caso de donaciones, lo que hay que hacer es analizar con detenimiento aquellos que se quieran plantear qué les interesa más a su familia y a ellos, si esperar a la sucesión, es decir, esperar a su fallecimiento para que los herederos reciban los bienes, o si entregarles alguno en vida. Porque estamos hablando de esto, Lo que estamos hablando es cómo se van a pagar menos impuestos. Estamos hablando de esto, cómo se van a pagar menos impuestos. Y esto hay que hacer un cálculo individualizado. Aquí no se pueden, lo que haga tu vecino te da igual, lo que haga un amigo te da igual, lo que haga el resto del mundo te da igual. Aquí es un tema de cada persona. Esto es como el chequeo médico. Cada uno tiene su analítica y me da igual que todos tengamos el colesterol alto. No es lo mismo en una persona que en otra. Depende de la edad, depende de muchas variantes y variables, cómo le puede afectar eso a su salud. Bueno, pues con esto es lo mismo. Como estamos hablando de esto, y es muy importante, hay que tener en cuenta que el que esté pensando ir a donaciones de, uy, ahora lo doy y no pagamos nada, no es así. Primero, el que lo recibe paga el 1%. Y el que lo da tiene que pagar la plusvalía, es decir, hay costes para el que dona. Puede haberlos, voy a dejarlo ahí, sobre todo si hay inmuebles, ¿vale? Si se donan inmuebles, es como si lo vendieses a efectos fiscales. Y, por tanto, si hay una plusvalía, tienes que pagar la plusvalía del ayuntamiento y la plusvalía en Hacienda. Por tanto, hay que hacer números, y hay que ver cuánto nos puede costar hacer donaciones. Porque, por ejemplo, esta plusvalía, la plusvalía en el impuesto sobre la renta de las personas físicas, en el supuesto de sucesiones, es decir, de que se transmita por herencia y no por donación, queda exenta. Es la plusvalía del muerto y eso quedaría exento. Por tanto, y en conclusión, porque como no es un monográfico para tratar este asunto, sino que lo que quiero es dejarlo encima de la mesa, que es lo que nosotros hacemos con los clientes en la planificación patrimonial cuando hablamos de esto, que les ayudamos a planificar su patrimonio, o sea, es decir, para que esté correctamente distribuido y que sea muy eficiente desde el punto de vista fiscal y, por supuesto, la parte financiera, que significa protegerlo, que no quiebre y que obtengamos la rentabilidad que nos lleve a superar el poder adquisitivo año a año y década a década, ¿vale? Por tanto, de esto estoy hablando. Así que es un tema importante, es un tema a valorar por aquellos que quieran valorar el transmitir bienes en vida, y, por tanto, eso hay que analizarlo mucho desde varios ángulos. Así que se pongan en marcha con sus asesores fiscales, con sus banqueros privados o con quien traten estos temas de planificación patrimonial para, después de tener toda la información, decidir si quieren hacer algo, ¿vale? Por tanto, y como digo, ojo, que tiene costes, No van a ustedes a ir por el camino de, yo voy a donar esto, lo otro y lo otro, porque el que lo recibe no paga. Pero cuidadito, porque además también depende de lo que se done. Los inmuebles se les aplica la ley que tenemos en Castilla y León, pero si fuese dinero ya no, se aplicaría la ley donde esté residiendo la persona que lo recibe. Por tanto, si le vamos a donar algo a alguien que no está en Castilla y León y eso que le damos es dinero y donde está no tiene exento la donación, tendría que pagar. Así que ojo, ojo. Por eso digo, tiene muchos matices, tiene muchas vertientes y hay que hacer este análisis. ¿Vale, Arturo? Y quería mencionarlo porque es un tema muy importante que va a ahorrar muchísimos impuestos, que facilita muchas cosas, pero como siempre hay que hacerlo bien, porque el que lo haga mal no solo no le va a ahorrar impuestos, sino que puede que pague muchos más de forma innecesaria e incluso a lo mejor daña seriamente el patrimonio familiar y a la familia. Así que ojo con estas cosas que, insisto, lo que haga el vecino, el amigo, el compañero o un extraño es lo de menos. Aquí es qué va a hacer usted
y mire desde todos los ángulos las posibilidades y trabaje con expertos y con profesionales, que es la única manera de garantizarse que las cosas se hacen correctamente. Así que todo esto, Arturo, en este campo. Y ahora ya vamos a entrar con toda la materia financiera de esta semana, donde voy a empezaros por los datos macroeconómicos. Bueno, vamos a empezar como hacemos otras veces por el tema de las vacunas, porque ya veis que esta semana, las vacunas, la pandemia y todo eso, ¿no? Porque un poco lo estamos dejando un poco de lado, pero al final, por ejemplo, el tema de India es importante. Esta semana, como sabéis, ha estado en todos los medios de comunicación la situación de India muy dura, muy complicada y muy preocupante en algunos casos. Los mercados de momento no se lo están tomando así, ni las autoridades sanitarias, con las variantes, ¿no? Con todas las variantes que puede, con un par de ellas que me parece que hay allí, donde se está intentando que eso no salga de allí, incluso acotarlo y pues irlo reduciendo gradualmente. Así que ese es un tema, es una amenaza que no teníamos, una amenaza a la que están muy atentas las autoridades económicas y los países que se puedan ver afectados, pero de momento los mercados financieros no están preocupados. Ya sabéis que la Unión Europea esta semana ya se ha decidido a poner una demanda a AstraZeneca, porque, por incumplimiento de contrato y por todas esas cuestiones que sabemos. Esto no afecta a el avance de la vacunación en Europa. Recordemos que la vacuna Janssen ya se está poniendo, que Pfizer es ahora mismo el socio europeo que es el que más vacunas está mandando, y respecto a Pfizer, la farmacéutica ha confirmado esta semana que va a necesitar una tercera dosis, es decir, que eran 2, Janssen ya sabemos que es una, es dosis solo, y Pfizer, que hasta hace unos días eran 2 dosis las que tenían que ponerse, va a haber una tercera creo que dentro de 9 meses. Así que por eso digo que esto es lo que estamos en el proceso de vacunación, que sigue avanzando, y que esto, y ahora ya entramos en los datos macroeconómicos, y que esto se está notando en las economías. Esta semana es la última semana del mes de abril. Se están publicando, la primera semana de cada mes, que será la próxima, se publican todos los datos de actividad en el mundo, de las principales economías del mundo, correspondientes al mes anterior, en este caso al mes de abril. Pero ya se van dando indicadores adelantados para saber más o menos, por adelantado, qué datos se van a conocer. Y los datos que se están conociendo esta semana, del PIB sobre todo, que es de lo que más, los IPC subiendo a más del 2%, y en el caso de nuestro país por el tema de la energía, tema muy polémico, en el que la energía está subiendo de forma alarmante y donde los expertos consideran que lo que se debería, si se quiere reducir, entre otras cosas, es bajar el IVA, que está en potestad del gobierno hacerlo, y no parece que no tiene ninguna intención de hacerlo, ¿no? Con lo cual, pero a nuestro IPC, a nuestra cesta de la compra, a nuestros gastos mensuales, la energía le está costando mucho, y quienes deberían hacer algo, pues parece que no tienen de momento demasiada intención. No sé si lo tendrán en el futuro. Por tanto, como os decía, es datos del PIB. El PIB en Estados Unidos, el adelantado es francamente bueno. La economía estadounidense está creciendo de forma interanual, y teniendo en cuenta el primer trimestre, un 6,4%. Esto es una barbaridad, con una inflación que no está descontrolada, y por eso Powell dijo esta semana que no le preocupaba a la situación de la economía estadounidense en este momento, es decir, no le preocupaba que crezca tanto, y la inflación cree que todavía no es una amenaza, y por tanto no se plantea de ninguna manera ir reduciendo las ayudas, los estímulos que tiene en marcha, y menos, por supuesto, subir los tipos de interés. Los expertos consideran que esto va a empezar, es decir, que los mensajes ya con esto ya subliminal o directamente empezarán en el verano. Algunos hasta ponen fecha, que dicen que será agosto, en la reunión que tienen los banqueros centrales en Jackson Hole, en Estados Unidos, todos los años. Que ahí posiblemente la Reserva Federal ya empiece a decir, señores, ahora sí es el momento de empezar a hablar de que hay que cambiar la política monetaria y hay que pensar en otras cosas. Y pues de momento eso así, pero los bonos ya están empezando a sufrir la tensión, porque creen que eso va a llegar antes o después, porque los datos macroeconómicos lo reflejan, y pues eso son fuentes de inestabilidad, ¿vale? Es decir, son para los mercados financieros que, como dice el otro, estamos ya preparados a que esto empiece a pasar, y ya veis que yo lo vengo recordando ya hace tiempo. Y luego en Europa, ¿cómo tenemos las cosas? Pues por supuesto, ha afectado la pandemia en este primer trimestre. Ya en el mes de abril ya se empieza a notar algo mejor. Recordemos el dato de paro tan malo de nuestro país, donde esta ola de este comienzo de año ha destruido casi 140.000 puestos de trabajo.
tenemos un desempleo de casi el 16%, que me ha mejorado algo, pero porque es que la gente ya no busca ni trabajo. Es decir, no significa que el desempleo baje porque la gente encuentra trabajo. No. Es porque hay más de 1 millón de personas que durante la pandemia han visto que como sus sectores estaban cerrados, no iban a tener, se han quitado de las listas de las listas oficiales de parados, ¿no? Y por eso hay un dato ahí ficticio de que baja la tasa de desempleo, pero se destruyen, como estoy diciendo, casi 140.000 puestos de trabajo. Bueno, pues eso no baja el desempleo porque haya puestos de trabajo, sino porque la gente ya no está ni en la lista para buscar trabajo. Así que ese dato es bastante dramático para nuestro país, las cosas como son, y eso es un hecho que esperamos que pueda revertir en el futuro, pero ahí necesitamos mucha ayuda. El gobierno español ha presentado a Bruselas esta semana, ya sabéis, el plan oportuno. Los expertos consideran que desde el punto de vista, conceptual, como concepto, está bien, se ajusta a lo que Bruselas exige. Cuando decimos bien es que le han vendido a Bruselas que van a hacer lo que Bruselas quiere, pero luego lo que los expertos dicen es que en la práctica no se concreta nada, no se sabe quién va a recibir el dinero, cómo, de qué manera, cómo se va a supervisar, y esto yo creo que es un clamor y una preocupación generalizada en nuestro país en todos los sectores, y sobre todo los más pequeñitos, que creen que pueden ser los grandes los que más ventaja pueden sacar en un momento determinado, mientras que los pequeños ya se verá. Así que, bueno, eso respecto a ese asunto. Los datos macroeconómicos de la zona euro, como digo, reflejando que nosotros sigue impactado, menos en líneas generales, porque ha habido un país como, por ejemplo, Francia, que Francia encima su economía ha subido en el trimestre, con lo cual aquí hay de todo. Nosotros hemos bajado, Alemania ha bajado, Francia ha ganado, es decir, con lo cual fijaos cómo las cosas son distintas, y si lo mirásemos en nuestro país, cuántas veces lo decimos, ¿no? Madrid crea empleo, Madrid crece, Madrid recauda más impuestos que en ningún otro sitio, y es el que menos impuestos y el que menos tipos tiene, es decir, y es el que menos grava a los ciudadanos. Con lo cual, bueno, pues igual que pasa en España, pasa en el resto de países. Así que esto, en líneas generales, los mercados financieros bastante bien, es decir, aguantando muy bien la semana. El selectivo, pues mira, ahora está prácticamente plano, se deja un 0,06%, está en 8.817. Estaríamos hablando de estos niveles, serían los máximos anuales para el selectivo español, está subiendo casi un 3% en el mes, casi un 9% en el año. Vamos a ver cómo termina el mes, y los resultados empresariales, tanto en España como en Estados Unidos, están cumpliendo con las previsiones en líneas generales, con lo cual, bueno, como digo, estamos terminando la semana con todo bastante controlado, o más que controlado, todo dentro de lo previsto, tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista sanitario, poniendo la salvedad, como digo, el tema de India. Así que todo esto, Arturo, de esta semana que estamos concluyendo y de este mes que estamos concluyendo. Botella llena. Hoy botella llena. Totalmente. Yo que la tenía medio llena, ya la tengo llena. Bien, hoy mucha información muy interesante además. Y muy buena, como siempre. Eso ya se presume antes de que comience el programa, por la solvencia de todos estos años, lógicamente. María Jesús, siempre es un placer. Muchísimas gracias. Lo mismo digo. A vosotros, buena semana a todos y hasta el viernes que viene. Un beso. Chao. Andbank y el inversor inquieto. Venga a visitarnos y le haremos un estudio sin compromiso para que descubra en quién puede confiar. Le esperamos en la avenida Independencia 14, segunda y quinta planta del edificio Emperador. Teléfono 987 21 9494. Andbank y el inversor inquieto. El arte de la banca privada y el compromiso con la cultura financiera.